compañeros y muy buenas noches, licenciado, otra vez. Bueno, el seminario de hoy es los indicadores base de la auditoría operativa. En esta parte nos va a acompañar con este tema el licenciado Daniel Laura Choque, que entre sus competencias es administrador de empresas, diplomado en educación superior, ex viceministro de Planificación y Coordinación, trabajó en el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General del Estado, docente de pregrado y posgrado en universidades privadas y la UNSA, participó como expositor internacional en congresos con la República de Panamá y Bolivia. Bueno, agradecerle de antemano, licenciado, por su tiempo y por lo que hoy nos va a impartir. Aclarar que este seminario también se está transmitiendo por Facebook Live y es totalmente gratuito. Espero que lo disfrute y puede empezar, licenciado. Muchas gracias. En principio, buenas noches y quiero agradecer a quienes están auspiciando este tipo de eventos, celebrando el aniversario de nuestra carrera. Para mí, pues, es un privilegio poder mostrar este tema que es bien importante, ¿no? El tema de los indicadores en la perspectiva de lo que significa, de lo que representa la auditoría operacional principalmente, ¿no? Y los indicadores, más que nacer de la auditoría operacional principalmente, nacen de la planificación. Por eso es importante señalar como que el tema de los indicadores es como el vínculo entre lo que es la planificación y lo que es la auditoría. Entonces, ese es el propósito de este evento. Nuevamente agradecer a quienes están auspiciando este evento y agradecer a quienes están ingresando en esta sesión, ¿no? Entonces, voy a mostrar, si me dan un minuto, voy a comenzar a mostrar la presentación para que en ese marco, ahora sí, podamos compartir este tema de los indicadores, ¿ya? Desde lo que significa el diseño, la construcción de los indicadores, ¿no? Entonces, a ver, a continuación voy a compartir pantalla. Listo. A ver, creo que es importante reconocer este tema de indicadores, ¿no? Cuando uno habla de indicadores, está hablando de algo que nos indica, ¿no? Estamos hablando de instrumentos de medición, ¿no? Alguien decía con buen criterio, lo voy a mostrar enseguida, ¿no? Con buen criterio decía, lo que se mide se administra y lo que se administra se mejora. Si algo yo no lo puedo medir, difícilmente lo voy a administrar, difícilmente lo voy a mejorar. Entonces, quisiera que podamos compartir ese criterio, ¿no? Los indicadores nos permiten establecer mediciones y utilizando esa frase, lo que se mide se administra y lo que se administra se mejora, creo que vamos a recuperar la importancia de los indicadores, ¿no? Y si no, pregúntenles a las damas, pues no hay dama que no utilice un indicador para un tema de salud principalmente y también para el hecho de que las damitas se tienen que ver bien. El tema de la relación peso-talla, no hay dama que no sepa para la estatura que tiene cuánto debería pesar y ese es un indicador. ¿Ya? Entonces, si está por encima de una referencia o está por debajo de la referencia, las damas hacen algo para entrar en dieta, si tienen que bajar o si tienen que subir a un régimen especial, ¿no? Y lo administran y lo mejoran, ¿ya? Entonces, creo que eso sirve como ejemplo para decir por qué son importantes los indicadores, ¿no? Si nosotros vemos un vehículo, por ejemplo, nos subimos a un vehículo, el vehículo también tiene indicadores, no tiene indicadores de combustible y otro tipo de indicadores. Y si subimos un avión, este tiene un sistema complejo de indicadores. ¿Por qué es importante? Porque nos permite administrar y mientras lo administremos lo vamos a mejorar. Entonces, ese es el tema, de ese tema vamos a hablar. Si eso es importante en una persona, si eso es importante en un vehículo, si eso es importante en un avión, ¿cómo eso no va a ser importante en una empresa? ¿Cómo eso no va a ser importante en una institución? Ya, la pregunta en este momento es, ¿cómo andan las empresas? ¿Cómo andan las instituciones en materia de indicadores? ¿Está bien? ¿Cómo andan las empresas? ¿Cómo andan las instituciones en materia de indicadores? En algún caso se dice, ¿no? Los indicadores son la base, son el insumo para realizar una auditoría operativa, porque la auditoría operativa
se va a hacer en base a indicadores. Nos va a permitir establecer medidas de eficiencia y de eficacia en base a indicadores. ¿Qué tal si la institución no tiene indicadores? Entonces, le dificulta el trabajo al auditor que está haciendo la auditoría operativa. Entonces, lo que se dice en la auditoría gubernamental, si la institución no tiene indicadores, el auditor tiene que estar en condición de formular esos indicadores para fines de la evaluación que se pretende hacer. Entonces, desde esa perspectiva, por favor, fíjense, creo que es vital, creo que es importante que podamos contar con un sistema de indicadores. De eso vamos a hablar ahora. Obviamente que el tema que vamos a mostrar es más o menos un resumen. Esto requiere de un curso de más o menos algo así como 15 a 20 horas, donde podamos hacer práctica de formulación de indicadores. ¿Ya? Permítanme mostrarlo así, ¿no? Si agarramos el proceso administrativo, sin el ánimo de que esto sea limitativo, no restrictivo, tenemos por un lado la planificación y tenemos por otro lado el control. En la planificación formulamos los indicadores, ¿está bien? En la planificación formulamos los indicadores. ¿Para qué? Para fines de seguimiento, para fines de evaluación, ¿está bien? Reitero, en la planificación formulamos los indicadores para fines de seguimiento y para fines de evaluación. Y en el control, a través de la auditoría operativa, por señalar un tipo de auditoría particularmente operativa, se agarran esos indicadores ya, y se emite una opinión independiente respecto del grado de eficiencia, de eficacia y de economía de la gestión institucional. Entonces, como verán, los indicadores son más o menos como el común denominador entre la planificación y el control. De eso vamos a hablar. Por eso este tema resulta importante. Ahora, quiero recuperar este tema, ¿no? El tema de indicadores es vital y depende mucho de la institución o la empresa en la cual estemos trabajando. Si estamos trabajando en una institución de salud, necesitaremos contar con médicos que nos ayuden a formular indicadores. Si estamos trabajando en el tema de yacimientos, en hidrocarburos, necesitamos gente especializada en ese tema para formular indicadores. Si estamos hablando en el tema de salud, necesitamos gente especializada en educación. Lo que quiero decir, estimados estudiantes, distinguidos colegas que están viendo esta exposición, lo que quiero decir es que para trabajar con el tema de auditoría operativa se necesitan conformar equipos multidisciplinarios, dependiendo mucho de la temática en la cual estemos trabajando. Entonces, se necesitan de equipos multidisciplinarios. Con una sola formación, definitivamente vamos a tener dificultades. Necesitamos de administradores, de economistas, depende si es educación, necesitamos de especialistas en educación, salud, necesitamos médicos, y así sucesivamente. La auditoría operativa se ejerce a través de equipos multidisciplinarios. ¿Ya? Pero no voy a hablar tanto de auditoría operativa, yo soy administrador. De lo que más voy a hablar es de este instrumento que es el común denominador, los indicadores. ¿Ya? Y aquí, entre los temas que vamos a ver en esta exposición resumida, es el marco conceptual de los indicadores. Por ejemplo, en breve adelanto vamos a ver qué es un indicador, qué es un índice, ¿ya? Cómo se redacta un indicador, ya eso es bien importante. ¿Por qué son importantes los indicadores? ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades de los indicadores? ¿Qué tipos de indicadores existen? Existe una variedad de indicadores. Vamos a hablar de dos tipos de indicadores. De eso voy a hablar enseguida. ¿Ya? Según su dimensión y según el nivel de intervención. Pero también vamos a hablar del contexto de los indicadores en una gestión por resultados. ¿Ya? También vamos a hablar de cuáles son los pasos que hay que seguir para construir indicadores. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos a seguir para construir indicadores? Lo voy a exponer, todo el proceso. Lo que nos va a faltar es un poco de un trabajo práctico para hacer aquello. Y luego el establecimiento de línea de base y metas, lo que sería más o menos el complemento. Entonces, ese es el contenido de esta sesión. Y aquí está lo que señalaba yo hace un momento. Y quiero que se quede como reflexión en ustedes. Agarremos el ejemplo de las damas, muchachos. Lo que se mide, se administra. Lo que se administra, se mejora. ¿Está bien? ¿Por qué lo que se mide? Es que un indicador nos permite establecer mediciones, lo estoy reiterando. Entonces, seguramente hay una dama que me está viendo en este momento, un conjunto de damas, o seguramente al lado de ustedes es una dama. Pregúntenle a la estatura que tiene cuánto pesa. Y seguro que les va a decir hasta con el más mínimo nivel de detalle. ¿Ya?
para la estatura que tiene, cuánto debería pesar. Y ella sabe si está en el margen, en la referencia, si está por encima o si está por debajo. Y si por ahí no se los dice, pero también ella está viendo dentro de sí el régimen que está tomando para o subir o bajar. ¿Por qué? Porque por temas de salud y porque las damitas tienen que verse bien, es bueno que estén en función de los estándares establecidos. Si yo voy a establecer indicadores, necesito una referencia, necesito un parámetro meta con el cual yo pueda medir para decir si estoy bien o estoy mal. Si no hay una referencia, el dato puede no significar absolutamente nada. Entonces, esto, muchachos, lo que se mide se administra y lo que se administra se mejora. Eso decía yo en el plano personal. Esto llévenlo a una institución, llévenlo a cualquier empresa. Lo que se mide en hidrocarburos se administra, lo que se administra se mejora. Otro, lo que se mide en salud se administra, lo que se administra se mejora. En educación, lo que se mide se administra, lo que se administra se mejora. Este tema de indicadores, muchachos, es transversal a todos los sectores, ojo, absolutamente a todos los sectores y a todas las instituciones, ¿ya? Todas las instituciones, todas las organizaciones definen sus objetivos y metas, ¿ya? Y el cumplimiento de los objetivos y metas está en función de los indicadores que se han trazado, ¿ya? Si una institución tiene objetivos, metas, no tiene indicadores, está en problemas. Si sus objetivos no los tiene, menos va a tener indicadores. Definitivamente no estamos hablando de gestión por resultados. Entonces, muchachos, este tema es clave. Y en mi entender, en mi visión de administrador, este es un tema que deberíamos priorizar en la carrera. Ya, hay que fortalecer el tema de auditoría operativa. Y hay que, no solamente el proceso de auditoría operativa, que es el proceso que se sigue en los otros tipos de auditoría. La parte sustancial de la auditoría operativa está la medición a través de indicadores de eficiencia, eficacia, economía, efectividad, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, estamos hablando de un tema vital, estamos hablando de un tema clave. Y ahí está, ¿no? Decimos, ¿qué son los indicadores? ¿Qué nos permite un indicador? ¿No? Lo que hace un indicador es indicar, o sea, sirve para indicar algo. En salud, como estoy, en educación, como estoy. Por señalar solamente un tema, ¿no? ¿En cuánto está la tasa en este momento de mortalidad con el COVID? O tasa de letalidad, ¿cómo se le llama? ¿No? ¿En cuánto está en este momento? ¿4%? De cada 100 infectados, 4 mueren con este tema del COVID. ¿Es alto o es bajo? Pregunto yo, ¿es alto o es bajo? Puede no significar absolutamente nada. Necesito una referencia. ¿Cuál es el promedio de la región? ¿Se entiende? Ahora sí tiene sentido. Ahora sí tiene sentido. ¿Estamos por encima o estamos por debajo? Entonces, este tema es clave. Los indicadores sirven para medir, ¿ya? Viene del latín indicare, que significa mostrar, significar algo con indicios y señales. Un indicador nos va a indicar algo, nos va a mostrar algo respecto de algo que yo quiero medir. Y aquí van algunas definiciones, no las vamos a mostrar todo a nivel de detalle, sino algunas que son las más importantes. Fíjense, por favor, si me acompañan con el primer párrafo. Los indicadores son instrumentos de medición, ¿ya? Que nos permite medir ¿qué? Las principales variables. Muchachos, en un vehículo, ¿cuáles son las variables que deberíamos medir? ¿Está bien? ¿Cuáles son las variables? Porque dice, son instrumentos de medición de las principales variables. Pregunto yo, ¿cuáles son las variables que quisiéramos medir en un vehículo? Por ejemplo, o en un avión. Por ejemplo, ¿qué? Muchachos, combustible no debería ser un indicador, una variable, perdón. Si es vital el tema de combustible, entonces deberíamos tener un indicador de combustible. Y como el vehículo ha sido diseñado con ese criterio, fíjense su vehículo, fíjense la pantalla eléctrica, tienen un indicador que dice cómo está el combustible, 100% del tanque, la mitad del tanque o por debajo de la mitad, ¿no? Pero no solo combustible, ¿qué más queremos medir? No sé, en este momento si pudiésemos intercambiar opiniones sería interesante. Una variable importante, muchachos, déjenme decirles nomás, es el tema del líquido de frenos. Puedo señalar algo más. ¿Por qué es importante el líquido de frenos? El líquido de frenos es algo que, bueno, no soy mecánico, pero esa es la idea. Cuando ustedes apretan el pedal del freno, comienza a activarse el líquido de frenos. ¿Y con esto qué? Las llantas se detienen, ¿ya? Las 4 llantas se detienen. Porque hay un tubito que conduce el líquido de frenos a las 4 llantas.
Les pregunto, muchachos, ¿qué tal si el tubito se perfora? Porque con el tiempo los vehículos se deterioran, ¿no? Entonces, ¿qué tal si un tubito se perfora? ¿Eso qué quiere decir? Que el líquido de frenos comienza a salir por ese tubito. ¿Está bien? ¿Dónde se muestra eso? De las llantas, en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, si ustedes apretan el pedal del freno, ¿ya? Y el líquido de frenos está saliendo, ¿qué sucede? No es como el agua, que se vacía rápidamente. No, el líquido de frenos es un líquido viscoso, es eso. Entonces van apretando y poco a poco el pedal va entrando más, va entrando más y va entrando más. Ya no les cuento la historia de qué pasaría después si sigue entrando. El auto va y se choca. Entonces, esa es una variable importante. No puede ser que no tengamos un vehículo que reitero, no tenga su indicador de líquido de frenos. Combustible, ustedes piensen en qué indicadores más, ¿ya? Dice, de las principales variables a objeto de cumplir con los objetivos de la institución. ¿Está claro? Ojo, los indicadores son medidores de aquellas variables que de alguna manera nos van a permitir el cumplimiento de los objetivos. Entonces, yo a tiempo puedo decir, en este momento estamos en agosto, puedo decir, ¿qué variable me interesa en la institución? ¿Está bien? ¿En cuánto estoy cumpliendo el objetivo? Agosto. ¿Está bien? Un 20% entonces es muy por debajo. Un 50-60% tal vez está mejor. ¿Me entienden? Necesito contar con variables. Necesito medir esas variables para decir cómo estoy. ¿En términos de qué, muchachos? Efectividad, eficacia, eficiencia, economía, porque eso es lo que se mide a través de la auditoría operativa. ¿Está bien? Dice que a su vez constituyen una expresión, ya sea cualitativa o cuantitativa, concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo establecido. Resumen del párrafo, muchachos, no me voy a quedar mucho en cada definición. Los indicadores son instrumentos de medición. Y esto es importante, por favor, subrayemelo imaginariamente. ¿Instrumentos de medición de qué? De las principales variables. Muchachos, todo puedo medir, pero por ahí no tiene sentido medir la pintura del auto. Porque si está malo, está bien igualito, voy a llegar a mi objetivo, que es un lugar determinado. Pero muchachos, si no mido combustible, si no mido líquido de frenos, estabilidad del vehículo y otras cosas más, puedo tener dificultades. Entonces, reitero, los indicadores miden las principales variables, ya que nos van a permitir cumplir el objetivo de la empresa, el objetivo de la institución. Dice también que los indicadores son una unidad de medida para fines de seguimiento y evaluación. Muchachos, por favor, síganme en esta lógica. Planifico y en base a esto que planifico, hago seguimiento y hago evaluación. ¿Está bien? ¿Qué significa el seguimiento? Hacer una verificación de cuánto estoy cumpliendo. Síganme solamente con el ejemplo. Yo me tracé como objetivo, no importa qué, hacer 100 por año, perdón, 100 por mes, no importa de qué, producir 100 del producto X, listo. 100 por cada mes, eso significa por año 1200. ¿Qué es seguimiento? Seguimiento es ver agosto cuánto he cumplido, en qué porcentaje estoy. Seguimiento es monitorear cuánto de mi objetivo he alcanzado. Seguimiento. ¿Está bien? Evaluación, ¿sí? Evaluación significa ya más cualitativo. ¿Ya? Si he logrado por debajo de lo previsto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha incidido en ese incumplimiento, si ustedes me permiten? ¿Está bien? Y la evaluación se va a ir, además de que se va a ir a hacer se va a fijar más en la perspectiva final, de decir cómo podemos mejorar. Tienen que haber medidas correctivas que permitan alinear nuevamente nuestra senda. ¿Se entiende? Entonces, seguimiento es más un monitoreo del cumplimiento. La evaluación es ver el por qué no estamos cumpliendo y cuáles deberían ser las medidas correctivas. ¿Está bien? Entonces, reitero, los indicadores son una unidad de medida para hacer seguimiento y para hacer evaluación. Pero algo que no dice aquí, pues más después lo vamos a decir, pero son un instrumento para el control, son un instrumento para la auditoría operativa. ¿Está bien? Los indicadores son una herramienta que entrega información cuantitativa respecto a un resultado en la entrega de un determinado producto. Si yo quiero medir producto, necesito contar con un indicador. Si yo quiero medir proceso, necesito contar con un indicador. Si yo quiero medir insumo, necesito contar con un indicador. ¿Se entiende? Si yo quiero medir algo que es importante, muchachos, no solo el producto, ¿ya? Sino, ¿qué pasa con el producto después? El efecto, el impacto. Necesito contar con indicadores. ¿Está bien? Un indicador, por ejemplo, de producto en salud puede ser número de pacientes atendidos. ¿Me entienden?
una institución de salud mide su producto con este indicador, número de pacientes atendidos, ese es un indicador de producto. ¿Está bien? Entonces diré, en mi planificación yo me tracé como objetivo, estoy hablando así alegremente, ¿no? Atender, mi capacidad de atención está para 100 pacientes año. Listo. ¿Está bien? ¿Y he cumplido con los 100 al año? Sí. Entonces, ¿qué? En términos de indicador de producto, he cumplido, porque he cumplido con los 100. Pero fíjense, no es suficiente medir, no es suficiente medir el producto. Es importante medir el efecto y el impacto de aquello. No solamente paciente atendido, el efecto es paciente curado y por ahí eso es lo que más nos interesa. Y el impacto, que va más allá, muchachos, del producto, es medir en qué medida esto está contribuyendo a la mejora de las condiciones de salud y condiciones de vida de la población. Entonces, lo que quiero decir, muchachos, es lo siguiente. Con los indicadores yo puedo medir el insumo, el proceso, el producto, el efecto, el impacto. Nada de esto voy a poder medir si no tengo indicadores. Por eso dicen, los indicadores son una herramienta que entregan información cuantitativa respecto de la entrega de los productos, de los efectos, de los impactos. ¿Se dan cuenta cuán importante es contar con indicadores? Si ustedes trabajan como auditores en una institución pública y esta institución no tiene indicadores, quiere decir que está como esos vehículos antiguos. No sé si ustedes han podido observar algunos, o esos micros, ¿no? Esos micros que todavía siguen circulando en la ciudad de La Paz o por ahí en el Alto, ¿no? Que ya de indicadores en su pantalla eléctrica, ya queda, ni la aguja queda, ya lo que estaba dibujado ahí ha desaparecido. Yo les hago una pregunta, estimados estudiantes. ¿Cómo sabe el conductor si tiene gasolina o no? ¿Cómo sabe el conductor si tiene líquido de frenos o no? ¿Me entienden? Sería bueno intercambiar opiniones. ¿Cómo sabe? Gasolina, lo que hacen los conductores ya por experiencia nomás, cada mañana miden cuánto está la gasolina, ¿ya? Entonces es más intuitivo. Pero líquido de frenos, igual van a revisar cada, y si no revisan, por eso han debido ver ustedes, se han dado accidentes con los micros. ¿Por qué? Porque ya no están en condiciones, ¿ya? Entonces este tema es clave, ojo, en todo, en la vida personal, en los vehículos, en los aviones, en la vida familiar, en las empresas, en las instituciones. Muchachos, este tema es de actualidad, este tema es importante. ¿Ya? Dice, es una expresión que establece una relación entre dos o más variables. Cuando hablamos de indicador, estamos relacionando variables. Aquí les pongo dos ejemplitos. Un ejemplito. Si yo quiero medir en términos de salud, la relación peso es una variable, talla es otra variable. Ahí estoy relacionando ya dos variables. Y ahí me va a decir, para la estatura que tengo, talla, cuánto debería pesar, ¿no? Entonces, un indicador establece una relación entre dos variables, pueden ser tres variables, cuatro variables, etcétera, etcétera. Eso es un indicador, ¿ya? Eso es un indicador. Muy bien, continuemos, muchachos. Y ahí está, es necesario comprender la cadena de producción y la cadena de resultados. Y aquí quiero que se fijen, muchachos, por favor, voy a ir de izquierda a derecha, ¿ya? Fíjense, estoy hablando de salud, ¿ya? En salud puedo medir insumos, ¿está bien? ¿Cómo estamos en materia de insumos, muchachos, en el tema del COVID, por ejemplo? ¿Cómo estamos en el tema de recursos? Nos hemos dado cuenta en esta última etapa que no estamos en buenas condiciones, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó con los respiradores? ¿Qué pasó con, no sé, pues los medicamentos? ¿Cómo estamos? Necesitamos contar con indicadores. ¿Cómo estamos en el tema de procesos? Proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4. Necesitamos medir estos procesos. ¿Se entiende? Pero no solo eso. Necesitamos medir cómo se están generando los productos, los bienes o servicios. En este caso estaríamos hablando de un servicio de salud. ¿Está bien? ¿Cómo están los productos? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el indicador? Por ahí aquí el indicador es número de pacientes atendidos que vienen de estos procesos y que vienen de estos insumos. ¿Está bien? Como la capacidad de nuestros hospitales está quedando rebasada, el indicador de número de pacientes atendidos, por ahí ya estamos en el límite y ya no podemos llegar más allá y esto se está poniendo complicado. Pero no es solo importante el número de pacientes atendidos. Por favor, fíjense, hace un momento yo les decía, aquí interesa el resultado, aquí interesa el efecto. No sé si el gráfico vale, muchachos, por el dibujo no es el mejor. Aquí lo que estamos viendo es, una vez que se ha atendido al paciente, aquí el paciente se está recuperando. Este es el efecto.
resultado-efecto. ¿Está bien? Una vez que se ha prestado el producto, ¿qué pasa en el corto mediano plazo? Eso se llama efecto, muchachos. Pero no es solo el efecto que el paciente se está recuperando. A nosotros nos interesa que el impacto, y el impacto, no sé si el dibujo es bueno, pero el paciente ya está en muy buenas condiciones, ya haciendo una práctica deportiva, etcétera, etcétera. Muchachos, necesitamos salud para llegar no solo hasta el producto, necesitamos salud para mejorar las condiciones de vida, y a esto le vamos a llamar, muchachos, resultados. ¿Se entiende? Necesitamos medir esto. Ahora, para ligar un poco con la auditoría operativa, ¿con qué indicador mido el resultado-efecto? ¿Con qué indicador mido el resultado-impacto? Con el indicador de efectividad. Entonces, ¿qué mide la efectividad? El efecto y el impacto. ¿Qué mide la eficacia? El producto. ¿Qué mide la eficiencia? La relación insumo-producto-proceso. Insumo-proceso-producto. ¿Está bien? ¿Qué mide la economía? Podemos hablar más de insumos-recursos. Fíjense, estoy yendo al inverso. Economía, eficiencia, eficacia, efectividad. Muchachos, si nosotros queremos medir salud, ¿cómo están las condiciones de salud en Bolivia? Que ahorita nos estamos dando cuenta, no estamos en muy buenas condiciones. Yo les pregunto, ¿no deberíamos hacer una auditoría operativa en el tema de salud? Muchachos, ¿acaso el Ministerio de Salud no tiene una unidad de auditoría interna? ¿No debería ser auditoría operativa? Pregunto yo. Las instituciones de salud, como las cajas, por ejemplo, ¿no deberían hacer auditorías operativas? ¿Ya? Pero para eso necesitaríamos que la institución cuente con indicadores de insumo, de proceso, de producto, de efecto y de impacto, ¿verdad? Entonces, muchachos, déjenme decir, si queremos mejorar en el tema de salud, ¿no deberíamos hacer una auditoría operativa? Y para eso contar con estos indicadores. Muchachos, estoy hablando de un tema clave, estoy hablando de un tema sensible. La auditoría operativa está yendo a medir la parte sustancial, está yendo a medir el cumplimiento de la misión de las instituciones, en este caso de las instituciones de salud. Muchachos, el tema de auditoría operativa es clave, lo fue antes, lo es ahora y lo va a seguir siendo en adelante. Por eso, en mi visión y con mucho respeto de administrador, es que tenemos que fortalecer la auditoría operativa. Tenemos que fortalecer la auditoría operativa. Y para eso, no solo el proceso de auditoría operativa, principalmente la construcción de indicadores. Porque, ojo, si no tenemos indicadores, ¿qué vamos a hacer con la operativa? O si están mal formulados y no sabemos mejorarlos, ¿qué vamos a hacer con la operativa? Muchachos, este es un tema clave. Y allí está la cadena de resultados. Y ahí ustedes ven igualito, insumos, procesos, productos, resultados en el mediano plazo, efectos, aquí está, por favor, y los impactos en el largo plazo. Y ustedes fíjense, si nosotros somos pacientes en todo este proceso, ¿qué nos interesa? No solo que nos atiendan, no es suficiente. Nos interesa que haya efectos y que haya impactos. En definitiva, que haya impactos. ¿Para qué hay instituciones de salud? Para que haya impactos. En todas las instituciones deberíamos medir efectos e impactos. No iremos lejos, muchachos. Nos ubicaremos en la universidad. ¿Cuál es el producto de la universidad? ¿Qué producto genera nuestra universidad? ¿No? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el indicador para medir ese producto? ¿Número de títulos emitidos puede ser? No sé, me estoy aproximando solamente. Número de títulos emitidos. Pregunta, ¿es solo eso? Número de títulos y listo, ¿qué nos importa después? No creo. Nos interesa que una vez que se han emitido los títulos, estos profesionales, en términos de efectos, puedan encontrar trabajo. Porque ¿de qué sirve generar títulos si la gente no puede encontrar trabajo? Pero no es solo eso, que con que consigamos trabajo, podamos mejorar las condiciones económicas, las condiciones de desarrollo de nuestro país. Ese es el impacto. Muchachos, si una institución no contribuye a la generación de efectos y de impactos, no tiene sentido. ¿Me dejo entender? No tiene sentido. Hablé de la universidad, hablé de salud, puedo hablar de educación, puedo hablar de todos. Pero muchachos, para medir esto necesitamos seguimiento, necesitamos evaluación, necesitamos auditoría operativa. ¿Ya? Esa es mi reflexión. Sigamos, muchachos. Perdón. ¿Por qué son importantes los indicadores? Ya lo señalé en la explicación. Mediante los indicadores se puede generar información. ¿Para qué, muchachos? ¿Acaso no podemos mejorar la toma de decisiones? Sí, ¿verdad? Damos insumos para que quienes deciden puedan tomar decisiones en mejores condiciones. ¿Ya? Déjenme decir solo una cosa.
Sería bueno que si yo voy a planificar para los próximos 5 años, 2020-2025, yo pueda tener un punto de inicio, saber cómo estoy comenzando, para en función de aquello decir a dónde me voy a proyectar. Al lugar donde estoy comenzando se llama línea de base. Si solo se preguntan esto, ¿cuántas instituciones tienen bien definida su línea de base? Sus indicadores de línea de base. ¿Me entienden? Mentiría si digo ninguna, pero tampoco estoy muy alejado de la realidad, muy pocas. Entonces, ustedes entenderán, ¿cómo puedo proyectarme yo hasta el 2025 si ni siquiera sé cómo estoy comenzando? Me dejo entender. Dictar indicadores de línea de base, en función de aquello yo puedo hacer una proyección. Entonces, ayuda a la toma de decisiones. Ayuda a cuantificar los cambios realizados. ¿Cuánto se ha cambiado en el último periodo? ¿Para dónde me proyecto? Fíjense, aquí está lo que estaba señalando hace un momento. ¿Son la base del seguimiento y evaluación? Sí. Borrosito. Son la base del control posterior. Y un instrumento de control posterior es la auditoría. Y un tipo de auditoría es la auditoría operativa. Muchachos, clave. Ya clave el tema. Algunas propiedades de los indicadores, ya voy a ir entrando con mayor profundidad. Creo que están levantando la mano. Si me permiten, por favor, tal vez comenzar, hacer la exposición corrida y después dar lugar a las preguntas, por favor, con todo gusto vamos a responder. Pero me gustaría correr con la exposición y luego cedemos la palabra. Por favor, les ruego, ¿ya? A ver, algunas propiedades de los indicadores. Una primera propiedad, observabilidad, ¿ya? Deben haber cualidades que sean observables, si no, no tiene sentido. Consistencia, deben guardar relación directa con el tema, con el objetivo que estoy queriendo medir. O sea, tiene que haber relación directa entre la variable y el objetivo, ¿ya? Entre la variable y el objetivo. Precisión, deben estar definidos sin lugar a ambigüedades. Tienen que ser precisos los indicadores. Ojo, tienen que ser confiables, porque si no, nadie va a creer en esos indicadores. Las mediciones realizadas por diferentes fuentes deben arrojar los mismos resultados. El indicador tiene que ser confiable. Neutralidad, porque si no es neutral, uno no va a confiar en esa información, ¿no? Simplificación, ya deben ser precisos en el sentido de que deben medir las dimensiones que queremos medir. Mensurabilidad, de hecho, es la esencia de un indicador, ¿ya? Entonces, algunas de las propiedades de los indicadores. Por ejemplo, una propiedad, para señalar solo un indicador, ¿no? Porcentaje de familias que recibieron el bono Juancito Pinto según el nivel de ingresos. ¿Cuántas familias habrán recibido el bono Juancito Pinto? ¿Cuál es el hecho observable? Primer principio, observabilidad, ¿ya? Es el ingreso de las familias. ¿Está bien? Este ingreso de las familias, ¿en qué medida está contribuyendo en la mejora de las condiciones de vida? ¿Ya? De hecho, déjenme decir, pues un paréntesis comercial, ¿no? Que con estos bonos, ¿no? Lo que se ha hecho es mejorar las condiciones de vida de aquellas familias que nunca han recibido algún ingreso, lo han hecho ahora, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Nuestro país, ya desde una perspectiva técnica, lo dicen organismos internacionales, ha disminuido la pobreza extrema y ha disminuido la pobreza moderada. ¿Por qué? Principalmente por este tema, ¿ya? Pero bueno, ese es otro tema de discusión y aquí utilizo solamente el indicador. Con precisión, la variable de precisión, ¿no? Las familias que reciben el bono en relación con el total de las familias, ¿ya? Podemos ahí establecer una proporción, un porcentaje. Total de familias, de ese total de familias, ¿cuántas reciben el bono Juancito Pinto? Podemos establecer una proporción que enseguida voy a explicar en qué consiste aquello, ¿ya? Propiedades. Ahora me voy a entrar, muchachos, en los tipos de indicadores, ¿ya? Cuando hablo de tipos de indicadores, por si acaso, no solo son estos dos que estoy señalando. Hay diferentes tipos de indicadores. Solo me voy a marcar en estos, ¿ya? ¿Por qué en estos? Según, dice, un indicador según el nivel, indicadores según el nivel de intervención. Porque para fines de planificación en nuestro país, y en el marco de la ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, se utilizan indicadores de qué, muchachos? Indicadores de insumo, indicadores de proceso, indicadores de producto, indicadores de resultado-efecto, indicadores de impacto. Lo que explicaba yo hace un momento.
La planificación se trabaja en base a estos indicadores. Ese es un tipo de indicador. Hay otro tipo de indicadores según su dimensión, y esto es para fines de auditoría operativa. Indicadores de economía, indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia y indicadores de efectividad. Estoy hablando más de auditoría gubernamental, no tanto del sector privado, porque estos indicadores están en la norma de auditoría operacional que ha planteado la Contraloría General del Estado. Ustedes pueden entrar al Internet, al Google, y bájenselo por favor, norma de auditoría operacional, y ahí van a encontrar una explicación de cada uno de estos indicadores. Entonces, un poco la idea es la planificación en base a estos indicadores según el nivel de intervención y según el nivel de, perdón, según la dimensión en la perspectiva del control. Planificación aquí, control aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que relacionar ambas, ¿ya? Y eso es lo que voy a mostrar a continuación. Bueno, más luego lo voy a hacer, ¿ya? Allí están los indicadores según el nivel de intervención, impacto, resultado, producto, proceso, insumo, ¿no? Y ahí está, podemos ir, sigo en esto del nivel de intervención. Fíjense, en insumos, ¿qué nos interesa? Por ejemplo, ¿cuántos recursos invertimos? Hagamos un indicador si queremos saber aquello. ¿Cuánto personal trabajó en el proceso? Hagamos un indicador, ¿ya? Si queremos ver el proceso, ¿con qué rapidez estamos generando los procesos? ¿Cuál es la capacidad de respuesta de las instituciones? ¿Cómo está nuestra capacidad de respuesta en el tema del COVID, muchachos? ¿No? Entonces, si tuviésemos un indicador, ya estaríamos mejor. Es que definitivamente también con este tema del COVID estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo mucho. ¿Cuánto nos cuesta? Si es de producto, ¿cuántas unidades de producto y servicio estamos generando? ¿Está bien? Este es un indicador de producto, como lo mostraba hace un momento. O indicadores de efecto, de impacto, ¿no? ¿Cómo están cambiando las condiciones que estamos interviniendo? ¿Están mejorando las condiciones de vida? Eso es efecto y esto es impacto. Muchachos, estos son los indicadores para fines de planificación. ¿Ya? Seguimos. Y aquí está según el nivel de dimensión, efectividad, eficacia, eficiencia, economía. Y esto lo voy a mostrar a nivel de gráfico. Fíjense, por favor. La economía está midiendo la relación costo-recurso de manera directa. La eficiencia está midiendo la relación recurso-proceso-producto. La eficacia está midiendo más producto. La efectividad está midiendo más resultado-efecto, más resultado-impacto. Como verán, fíjense, dentro de cada uno hay un concepto. Voy a hablar al final y si el tiempo no nos alcanza, pues igualito en la presentación hay una explicación de todo esto. ¿Está bien? Entonces, mire, eficacia que mide más producto. Efectividad mide más efecto, más impacto, ¿no? Eficiencia mide más relación recurso-producto, ¿ya? Entonces, esto es lo que se evalúa a través de la auditoría operativa. Reitero, esto es lo que se evalúa a través de la auditoría operativa. Si ustedes trabajan en la unidad de auditoría interna, no sé, pues del Ministerio de Hidrocarburos, a ustedes les pueden pedir que hagan una auditoría operativa en yacimientos. Entonces, ustedes, si les dicen operativa, les van a pedir que midan economía, eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Ya? Ustedes lo que van a pedir es ahora de estos elementos, muéstrenme esos indicadores. ¿Ya? Si los tiene, y en base a que ellos tendremos que medir. Entonces, la auditoría operativa es una opinión independiente, objetiva, respecto del grado de economía, eficiencia, eficacia y efectividad. Pero necesitamos contar con estos indicadores. Y podemos hablar de indicadores de calidad y todo aquello, ¿no? Y aquí está lo que les señalaba hace un momento. Lo que les decía yo. Para la planificación, un tipo de indicadores. Para el control, otro tipo de indicadores. Un poco la confusión ha sido ahora qué hago porque estamos en dos líneas diferentes. Hay que relacionar ambas. Y este cuadro relaciona ambas. Por favor, fíjense. Cuando en auditoría operativa estamos hablando de indicador de efectividad, esto se relaciona con el indicador de impacto de la planificación. ¿Está bien? Entonces aquí estamos hablando en las mismas condiciones. Estamos hablando de indicador de efecto. Quiere decir que el indicador de efectividad mide efecto e impacto. ¿Está bien? Bajo nivel. Cuando en la auditoría operativa estamos hablando de indicadores de eficacia, estos se relacionan, no digo única y exclusivamente, principalmente con el indicador de producto, de la planificación. Cuando estamos hablando de indicador de eficiencia, estamos hablando más de indicador de proceso o de una relación insumo-producto. Y cuando hablamos del indicador de economicidad, estamos hablando más de un indicador de insumo. Ojo,
Esto es para fines de orientación, esto no es limitativo, ¿ya? Esto es orientativo. Entonces, con esto estamos ya relacionando ambos tipos de indicadores para que hablemos en un solo lenguaje, ¿no? Listo, muchachos. Hasta aquí lo que hemos mostrado son un marco conceptual de los indicadores, hemos mostrado los tipos de indicadores, ¿no? Hemos mostrado, sí, los tipos de indicadores y los hemos relacionado. Lo que ahora voy a hacer es explicar lo siguiente. ¿Cuáles son los pasos que se siguen para construir los indicadores? Ese es otro tema clave. Pero eso es con trabajo práctico, ¿no? Entonces, construcción de indicadores. ¿Cuáles son los pasos? Como receta, muchachos. Primero, debo identificar el objeto de medición. ¿Qué es lo que quiero medir? 2, debo formular el indicador. 3, debo darle una denominación al indicador. 4, debo definir ese indicador. 5, debo expresar ese indicador. Eso puede venir en, como había dicho hace un momento, en porcentajes, en proporciones, en tasas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Debo expresar su unidad de medida, porque todo indicador tiene su unidad de medida. Debo ver cómo redacto un indicador, voy a explicarlo enseguida. La frecuencia de medición, hay indicadores que se miden, si es de producto por ahí anualmente, ¿no? Si es de insumo por ahí necesito medirlo cada mes o por ahí cada día. Si es de proceso por ahí cada mes, cada día. Si es de efecto, de impacto, por ahí la medición es no cada año, por ahí es cada 5 años, cada medio término, 2 años y medio, ¿me entienden? Entonces hay que definir la frecuencia de medición. Y definitivamente las fuentes de información, los medios de verificación y todo aquello, y la documentación que va a sustentar a los indicadores. ¿Ya? Entonces, déjenme decirles, estos son los pasitos, pero ojo, no es limitativo, pueden haber más o podemos simplificar algunos. Estos son los pasitos que debemos seguir para construir indicadores. Lo que les quiero decir, muchachos, cuando ustedes trabajen en una unidad de auditoría interna o cuando ustedes trabajen en la Contraloría General del Estado y les tienen a hacer auditoría operativa, tienen que construir indicadores. Sigan estos pasitos para construir indicadores, ¿ya? Y si no, pidan que las áreas tengan sus indicadores para que con eso ustedes puedan medir. Entonces, vayamos uno por uno. Identificación del objeto de medición. ¿Qué quiero medir? Entonces, ahí digo, yo puedo medir un plan. Quiero medir el plan estratégico de una institución. Puedo medir un programa, puedo medir un proyecto, puedo medir todo. Primero definan qué es lo que quieren medir. ¿Está bien? El plan, programa, proyecto. ¿Ya? También podemos determinar, dice, cuál es el aspecto específico que quiero medir. Por favor, fíjense, insumos, procesos, productos, efectos, impactos. ¿Qué quieren medir? ¿Quieren medir producto? Entonces hagan indicadores de producto. ¿Quieren medir efecto? Hagan indicadores de efecto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, primero, identifiquen el objeto de medición. Aquí está. Podemos medir insumos, los recursos financieros, los recursos físicos que se están utilizando en la producción de esos bienes y de esos servicios. Por ahí necesitamos medir actividades, procesos, las actividades que están vinculadas para la producción de esos bienes y servicios. Por ahí queremos medir productos, entonces mediremos los bienes y mediremos los servicios. ¿Está bien? Si es salud, número de pacientes atendidos. Si es producto, ¿ya? Por ahí quiero medir efecto, que es el resultado. Entonces ahí será, dice, el resultado directo a lograr en la población, dado el uso de los productos finales. Una vez que yo he utilizado el producto, ¿cuál es el efecto que se está generando? O por ahí quiero medir resultados finales o impactos. Esto es más complicado, muchachos, pero bueno, es un desafío para todas las entidades establecer una medición de impacto. ¿Por qué digo complicado? Porque en largo plazo es siempre complicado medir, y el largo plazo no solo depende de nuestra intervención, por ahí depende también de otras intervenciones. Entonces, pero igual es el desafío que tenemos que medir. Muchachos, ¿quedó claro? Número 1, definan el objeto de medición. ¿Qué es lo que quieren medir? ¿Está bien? Insumo, proceso, producto, etcétera, etcétera. En base a aquello, una vez que han definido qué quieren medir, ahora sí, formulen el indicador. Implica establecer, dice, lo que se quiere medir y la forma como lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces ahí vamos a definir según el nivel de intervención. Puede ser indicador de efectividad, de eficacia, de eficiencia, de economía, ¿no? Depende mucho de cómo queramos. Aquí está, muchachos, ¿ya? ¿Qué indicadores pueden ser, por ejemplo? Fíjense, por favor. Si son de insumos, un indicador puede ser el costo de la planilla, puede ser el costo de las unidades de producto, el número de funcionarios que trabajan en la institución,
las licitaciones realizadas. Puedo tener estos indicadores, ¿no? Otro puede ser el proceso, ¿ya? ¿Cuán bien lo hemos hecho? El costo por vivienda, el costo por kilómetro construido. Si se fijan, indicadores salen en todos los niveles. El producto, número de viviendas construidas, si es una entidad que se encarga, como ABC, por ejemplo, si quiere medir número de viviendas construidas, puede ser en ABC a través de la administración de carreteras, ¿no? El número de kilómetros construidos, perdón, ABC ahora, el otro sería para vivienda, ¿no? El número de inspecciones realizadas, el número de partos atendidos, esto para una entidad de salud, el número de hogares que cuentan con agua potable en el área urbana, en el área rural. Pues, muchachos, ¿qué queremos medir? Y aquí están surgiendo ya los indicadores. ¿Está bien? Si ese efecto, si por ejemplo el producto era número de viviendas construidas, ¿cuál sería el efecto? El porcentaje de viviendas con estándares de calidad que están bajo el criterio de normal. ¿Ya? Este es el efecto. Si es de viviendas, el porcentaje de viviendas con entorno urbano mejorado, ¿no? O si es el impacto. Muchachos, segundo paso, formulemos el indicador. ¿Y eso depende de qué? De si van a hacerlo de insumo, van a hacerlo de proceso, de producto, de efecto o de impacto. Yo para fines de ejemplo, me voy a quedar con estos dos, número de partos atendidos, número de hogares con agua potable. ¿Está bien? Si es de partos atendidos, quiere decir que están haciendo su auditoría en una entidad de salud. Si es de hogares con agua potable, es una entidad que presta servicios de agua potable, puede ser un gobierno municipal, etcétera, etcétera, ¿no? Y así. Número 3, no, hay que darle una denominación al indicador, ¿ya? Hay que darle una denominación al indicador. Y aquí se va a ver más objetivo esto con el ejemplito. Por ejemplo, incidencia de la pobreza extrema es una denominación del indicador. Para el ejemplo que está utilizando, ¿se acuerdan, muchachos? Voy a retroceder. Decía número de partos atendidos. Es la denominación del indicador. ¿Está bien? Le voy a dar un nombre. Cobertura de partos institucionales. O por ahí es cobertura de agua potable en el nivel municipal. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a reiterar todo. ¿Ya? Número 1, identifico el objeto de medición. Número 2, formulo el indicador. Y aquí está, ya lo hicimos, ¿no? Número de partos atendidos, número de hogares con agua potable. Ahora, le daremos una denominación. Al primero, cobertura de partos institucionales. Al segundo, cobertura de agua potable en el nivel municipal. Y ahí le estoy dando una denominación al indicador. ¿Ya? Ahorita, en una conversación diríamos, ¿qué mide la cobertura de partos institucionales? ¿Qué mide la cobertura de agua potable en el nivel municipal? ¿Me entienden? Por ejemplo, esto de cobertura de agua potable. ¿Cuántas viviendas tenemos en nuestro municipio? De todas esas viviendas o familias, como ustedes quieran, ¿cuántos tienen agua potable? ¿Está bien? En el área urbana estamos cerca del 100%. En el área rural estamos con un porcentaje menor. ¿Ya? Entonces, me voy a inventar. En el área rural estamos con cobertura de agua potable con un 80%. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que eso deberíamos incrementar al 90, al 100 de manera gradual. ¿Ya? Ahora tiene su complicación porque ustedes saben en el área rural no todos viven en un solo lugar. Y como eso está disperso, entonces llegar a todos es medio complicado, ¿no? Entonces, muchachos, ahí está la denominación del indicador. Para el primer caso, que era número de partos atendidos, la denominación va a ser cobertura de partos institucionales. Para el segundo caso, que era número de hogares con agua potable, la denominación va a ser cobertura de agua potable en el nivel municipal. ¿Ya? Denominación del indicador. Me imagino, muchachos, que si sigo exponiendo este ritmo, voy a terminar en 15 minutos. Luego abrimos preguntas y listo. Una vez que he hecho la denominación, paso a la definición del indicador. O sea, tengo que definir qué información me va a dar ese indicador. Y aquí me voy mejor al ejemplo. Y me voy directamente a nuestros dos ejemplos, muchachos. Cobertura de partos institucionales, cobertura de agua potable. Definición, cobertura de partos institucionales. Mide el porcentaje de partos, ¿está bien? Se está definiendo. Mide el porcentaje de partos atendidos con servicio médico especializado. ¿Está bien? Del total de familias, del total de mujeres que están en edad fértil. ¿Ya? ¿Cuántos reciben atención de parto con servicio médico especializado? ¿Qué dice el referente? De las 100 damas que están en edad, en edad fértil, las 100
¿no? De las 100 damas que están embarazadas, las 100 deberían tener un servicio médico especializado. Las 100. Ese debería ser nuestra referencia. Pregunten en este momento en cuánto estamos. ¿Se entiende? Eso es un indicador, ¿ya? Eso es un indicador. Y aquí estoy definiendo el indicador. Cobertura de agua potable en el nivel municipal. ¿Qué mide este indicador? Mide el porcentaje de hogares con acceso al servicio de agua potable. En mi municipio tengo, me estoy inventando muchachos, 1000 hogares. De los 1000, ¿cuántos tienen acceso al servicio de agua potable? No los 1000, ¿cuánto? En el área urbana estamos muy cerca del 100%, en el área rural, reitero, nos falta. Entonces, aquí estoy definiendo. Muchachos, aquí sí tengo que demorar un poquito. Tengo que precisar de manera clara, ¿está bien? ¿Cuál es el alcance de este indicador? ¿Qué quiero medir? Tengo que definir ese indicador, porque si no lo defino, por ahí esto va a dar luego lugar a confusiones, ¿no? Luego, la expresión del indicador. ¿Cómo se expresa el indicador? ¿Cómo viene el indicador? Normalmente lo traducimos en términos de porcentajes, ustedes saben, ¿no? Normalmente viene en porcentajes, pero no todo viene en porcentajes. Por ejemplo, el tema del COVID no es en porcentaje. La tasa de letalidad es en porcentaje, pero la tasa de infectados no es en porcentaje, ¿no? Entonces, de eso voy a hablar. La expresión del indicador es la forma cuantitativa para representar el valor del mismo, ¿ya? Las principales formas pueden ser, sin ser limitativo, lo que se expresa siguiente. Por favor, fíjense. Pueden venir en términos de valores absolutos, ¿ya? Ejemplo, número de estudiantes inscritos en el nivel escolar básico, ¿está bien? O sea, un indicador puede venir en términos absolutos, ¿ya? No sé, pues en la carrera, número de profesionales que han salido vía la opción del PETAI, puede venir en términos absolutos, ¿ya? Lo que decía, ¿no? Número de estudiantes inscritos en el nivel escolar. O sea, los indicadores pueden venir en términos absolutos. Dice, expresan el valor de un indicador en números o cantidades asociados a una unidad de medida determinada. En este caso, por ahí no se requiere de una fórmula matemática, porque el dato es bien preciso. Número de mujeres que perciben el bono Juana Zurduy. El dato es bien preciso. Es en términos absolutos. Pero no solo en términos absolutos, puede venir en porcentajes de un determinado universo, una proporción, un porcentaje. No voy a leer esto que está aquí, pues es para que ustedes lo revisen, ¿no? Tal vez esta partecita, ¿no? Generalmente se expresan en porcentajes que resultan de multiplicar, etcétera, etcétera, y esto por 100, ¿no? Listo. Ejemplitos. Ya aquí ustedes pueden observar en la parte inferior el indicador y la fórmula y cómo se expresa, cómo vendría esto en términos de porcentajes. ¿Ya? Por ejemplo, porcentaje de hogares con acceso a agua potable. ¿Ya? Entonces diríamos, fíjense por favor, aquí está la fórmula del indicador, esto le llamamos índice. En el denominador siempre se pone el previsto, el planificado, el total. Entonces dice, del total de hogares, en el numerador, ¿cuántos cuentan con agua potable? ¿Está bien? Reitero, porcentaje de hogares con acceso a agua potable. Del total de hogares, 100 hogares, ¿cuántos cuentan con agua potable? 80. Eso multiplico por 100, sale 80%. Entonces puede venir en términos de proporciones, puede venir en términos de porcentaje, y así sucesivamente. Normalmente los manejamos en porcentaje. Pero reitero, el COVID, por ejemplo, no se maneja en porcentaje. Y aquí está otra vez en proporciones, ¿no? Del total, que significa esto que está aquí, número de solicitudes recibidas en el denominador, el número de solicitudes respondidas, el numerador. Eso multiplicado por 100 será un porcentaje. Entonces, reitero, en su forma de expresión, los indicadores pueden venir en términos absolutos, pueden venir en porcentajes. Eso es lo que estoy queriendo decir. Pero pueden venir en tasas, ¿no? Que es este tema del COVID, por ejemplo. ¿Cuándo se utiliza el tema de tasas? ¿Ya? A ver si me permiten, me acompañen con la lectura. En general son las proporciones expresadas principalmente en tanto por 1000, tanto por 10.000. Este tipo de expresión se utiliza cuando las proporciones son muy pequeñas y no se pueden medir en 100, por eso se miden en 1000, se miden en 10.000, en 100.000, etcétera, etcétera, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de 0,6 habitantes de cada 100, en porcentaje no tendría sentido, ¿no? 0,6 de cada 100. Sería mejor expresarlo 6 habitantes de cada 1000. Entonces ya estamos hablando de una tasa. Entonces, el porcentaje o proporción viene en por ciento,
¿no? En cambio, tasas vienen por 1000, por 10.000 o por 100.000. Ahí se utiliza tasas. Y para el tema del COVID, se está utilizando el tema de tasas, o sea, es más o menos para ejemplificar esto, ¿no? Y ahí como ejemplos tenemos tasa de mortalidad infantil, y ahí está su fórmula, multiplicado por 1000. Tasa de mortalidad materna, número de muertes maternas sobre total de nacidos vivos por 100.000. Principalmente el primero y el tercero son los mejores ejemplos de tasas. ¿Está bien, muchachos? Entonces, para un poco redondear, ¿no? Los indicadores pueden venir en términos absolutos, pueden venir en proporciones o porcentajes, o pueden venir en tasas, ¿no? Seguimos y voy a saltar algunas ya. Pueden venir en términos de razones, también ustedes conocen razones, vemos en estadística principalmente. En este caso utilizamos dos variables diferentes. En el caso anterior utilizamos variables relacionadas, en cambio aquí son dos variables diferentes, ¿ya? Dice, por ejemplo, fíjense, densidad demográfica, está utilizando dos variables. Uno, que es cantidad de habitantes, es una variable, y la otra, extensión territorial. Son dos variables diferentes, ¿ya? En cambio, en la anterior las variables eran comunes, aquí no, son dos diferentes. Y el ejemplo de razones es habitantes por kilómetro cuadrado. 8 puede ser personas por habitación, etcétera, etcétera. Entonces, las razones utilizan dos variables diferentes. Las proporciones son variables comunes, ¿ya? En cambio, las razones, reitero, son dos variables diferentes. Y pueden venir así. Y aquí está el ejemplito, ¿ya? Por ejemplo, en el numerador, monto de inversión en el periodo TN, ¿ya? En el periodo siguiente. En cambio, en el denominador, número de escuelas beneficiadas en el periodo TN. Entonces, son dos variables. Una es inversión y el otro es escuelas beneficiadas. Son dos variables diferentes. Y aquí estamos hablando de razones, ¿no? Y así, la tasa de variación, y aquí está con su ejemplito, ustedes lo pueden revisar con más detalle. El número de índice, que toma un año base, ¿no? Índices o indicadores compuestos cuando relacionamos diferentes indicadores, por eso es uno compuesto, ¿no? Listo, muchachos. Pero lo que quiero decirles es que tenemos los indicadores que pueden venir, que pueden expresarse de diferente manera, ¿ya? De diferente manera. Y ojo, lo que quiero decir para ir cerrando es que también los indicadores deberían expresar una unidad de medida, ¿ya? Una unidad de medida. Aquí por tasa, porcentaje, número de años, número de muertos por cada 1000 nacidos vivos, tiene que haber una unidad de medida, ¿ya? Para ir cerrando también, diríamos que normalmente se redactan así los indicadores y esto es bien simplecito. Cinco elementos o 5 criterios debería reunir la redacción, pero principalmente estos tres, 1, 2 y 3. Primero, una indicación de agregación más su preposición de. Por ejemplo, cantidad de, número de, total de, ¿está bien? Indicación de agregación, cantidad, número total, más la preposición de, ¿está bien? Luego, el sustantivo en plural, variable económica, física o cronológica, ¿ya? Luego, el verbo en participio pasado, como algo logrado, ¿ya? Como algo logrado. Hasta ahí explico porque estos son elementos complementarios. Mejor ejemplificar estos tres primeros. Y ahí está. Cantidad de bolivianos, ¿está bien? Que es el sustantivo plural. ¿Qué estoy haciendo con esto? El verbo en participio pasado, cantidad de bolivianos invertidos. Número de personas capacitadas. Así se redacta un indicador. Número de personas capacitadas. Cantidad de, o número de bolivianos, perdón, cantidad de bolivianos invertidos. Así se redacta un indicador. Esos tres elementos debería tener un indicador, ¿ya? La frecuencia de medición, les decía ya hace un momento, ¿no? Si es un indicador de producto, perdón, de proceso de actividad, tal vez eso lo medimos mensualmente, trimestralmente, semestralmente o por ahí, quincenalmente. Si es de producto, tal vez trimestralmente, semestralmente, anualmente. Si es efecto, lo medimos anualmente, bianualmente, trianualmente. Si es de impacto, lo medimos anualmente, trianual, anual, seccional, etcétera, etcétera. Cuando el indicador es más de impacto, se mide no tan frecuentemente, se mide con más tiempo, ¿no? Y ahí está, los indicadores de resultados se miden con menor frecuencia, estos con menor frecuencia. Los indicadores de gestión, producto, actividad, esos se miden con mayor frecuencia, ¿no? Y ahí están, ¿no? Las fuentes de información, los medios de verificación, ustedes pueden ver con más detalle, ¿no?
de cada indicador, muchachos, yo digo, si ustedes tienen, si ustedes piden la información de indicadores del área, de la institución donde están trabajando, pidan una ficha, porque cada indicador debe tener su ficha de indicador. Mínimamente, ¿qué debería contener esa ficha? El nombre del indicador, la sigla, cuál es el objetivo del indicador, su definición, su método de medición, su unidad de medida, su fórmula, su variable, las limitaciones del indicador. Cada indicador debe tener su ficha y en base a esas fichas ustedes establecen su medición para fines de auditoría operativa. ¿Está bien? Y ahí ustedes, para ir cerrando, diríamos, tienen sus indicadores de medición: efectividad, eficacia, eficiencia, economía. Y aquí les muestro, ¿no?, lo que hace un momento les mostraba, ¿no?, qué mide cada uno. Y aquí ustedes pueden encontrar una medición de efectividad. Me voy a ir solo al resumen. La efectividad es la evaluación del impacto. Efecto, impacto. Eso es lo que nos interesa con la efectividad. Ahí está el ejemplo de un indicador de efectividad que está en la norma de auditoría operativa. La eficacia mide el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. Indicador de eficacia. Y ahí están algunos ejemplitos que ustedes pueden revisar con más detalle. Ahí está la eficacia, de efectividad, impacto y efecto, ¿no? Y así, sucesivamente. El de eficiencia mide, ¿no?, la producción física de un producto, de un bien o servicio en relación a sus insumos o recursos que se han utilizado para la generación de ese producto. Es una relación insumo-producto, ¿ya? Aquí está ejemplos de indicadores de eficiencia, ¿ya? Y ahí está con sus ejemplitos. Economía mide la capacidad de la institución para mover adecuadamente sus recursos físicos o financieros en el cumplimiento de sus objetivos, igual que en la gráfica que señalamos, ¿no? Economía, etcétera, etcétera. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa sería una explicación más o menos a la rápida de lo que significa la importancia de los indicadores. Permítame hacer un resumen. Primero hemos visto la parte conceptual de los indicadores. Hemos dicho por qué son importantes los indicadores, ¿no? Hemos dicho cuáles son los atributos de los indicadores que necesitamos medir. Luego hemos dicho cuáles son los pasos que hay que seguir para construir los indicadores, ¿no? Y eso es lo que hemos señalado. Hemos hablado de varios pasos y los hemos expresado. Hemos hablado también de que hay dos tipos de indicadores, unos para fines de planificación y otros para fines de control. Y también los hemos articulado, también los hemos relacionado, ¿no? Entonces, esto yo sé, estoy consciente que esto requiere de una explicación de mayor detalle. No solo explicación, sino de una ejemplificación y de que hagamos trabajo práctico de este proceso de construcción de indicadores. Por lo pronto, esa sería la explicación de este tema de indicadores. Espero que haya sido de utilidad de ustedes. Yo diría más para despertar el interés en los indicadores, porque esto definitivamente con esta explicación solamente no es suficiente. Necesitamos profundizar esta temática. Judith, esa sería la exposición. Creo que ahora sí daríamos lugar a las preguntas, pues te cedo la palabra para que tú puedas coordinar aquello. Está bien, licenciado. Bueno, una de las preguntas es, ¿la auditoría operativa puede cubrir el trabajo de una auditoría interna? A ver, son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas diferentes. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. A ver, por ahí no me corresponde mucho la respuesta, pero la idea es esta, ¿no? Todas las instituciones públicas, o casi todas las instituciones públicas, tienen su unidad de auditoría interna. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene su unidad de auditoría interna. ¿Está bien? Ahora, estas unidades de auditoría interna, ¿qué hacen? Realizan auditorías, ¿está bien? En todo lo que significa el Ministerio de Salud. Otro ejemplo, la Caja Nacional de Salud tiene su unidad de auditoría interna. ¿Qué hace su unidad de auditoría interna, Judith? Hace auditorías al interior de la caja. ¿Está bien? Esa es la idea. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de auditorías pueden hacer? Creo que por ahí va la pregunta. ¿Qué tipo de auditorías pueden hacer? ¿Pueden hacer auditorías financieras? Sí. ¿Pueden hacer auditorías especiales? Sí. ¿Pueden y deben hacer auditorías operativas? Sí. Por ahí va la pregunta y por ahí va la respuesta. ¿Está bien? Sí. A ver, la pregunta es, ¿quién conoce mejor su entidad? ¿No? La propia unidad de auditoría interna de la institución. ¿Se entiende? Va a ser más difícil para alguien de afuera formular indicadores de una institución que no conoce. Reitero, ahí va la respuesta. ¿Quién puede formular indicadores y hacer auditoría operativa si no es la propia unidad de auditoría interna? ¿Se entiende? Entonces, la unidad de auditoría interna no es un tipo de auditoría, es un área, es una unidad que hace auditorías. Y entre las auditorías que puede y debe hacer es la auditoría operativa.
Licenciado, otra de las preguntas es, ¿la auditoría operativa también mide los procesos cualitativos o no tiene mucha relevancia? Sí, de hecho sí, o sea, se puede medir lo cuantitativo, pero por ahí más importante es lo cualitativo. Y ojo, déjeme decir, no está en la pregunta, pero trabajar con indicadores cualitativos es complicado. Sí, la respuesta es sí. O sea, lo cuantitativo y cualitativo puede estar en los insumos, en los procesos, por ahí más en los productos, ¿ya? Y más en los efectos y en los impactos. Entonces puede ser cuantitativo y puede ser cualitativo. Sí, reitero, es más difícil trabajar con los cualitativos. Y otra de las preguntas ¿es aplicable la auditoría operativa en empresas privadas? Sí, es que Judith, la auditoría operativa es aplicable en toda aquella organización, sea pública o privada, donde se quiera medir el cumplimiento de su misión. Y las empresas privadas tienen su misión. Coca-Cola tiene una misión por cumplir. ¿No? ¿Podemos medir producto en Coca-Cola? Sí. ¿Podemos medir procesos en Coca-Cola? Sí. La respuesta es sí. Gracias. Ahora en el chat también nos llegaron preguntas, licenciado. Una de Dale, ellas Marita. nos dice, Brian nos pregunta, buenas noches, Lice, ¿cuál es la diferencia entre eficiencia, eficacia y efectividad cuando medimos? Ya. Tal vez si vuelvo a la presentación, aquí está Brian, ¿no? Brian, una miradita de la norma de auditoría operacional, aquí está. Cuando hablamos de eficiencia, medimos la relación insumo, proceso, producto, de manera directa. ¿Está bien? Eficiencia, insumo, proceso, producto. ¿Está bien? Eficacia, mide más producto. ¿Está bien? Mide más producto. Y efectividad, mide más efecto e impacto. ¿Está bien? Creo que el gráfico es demasiado elocuente. Eficiencia, insumo, proceso, producto. En esencia diríamos eficiencia mide más proceso. Eficacia mide más producto y efectividad mide más resultado. Brian, una más. Eficiencia mide más proceso, eficacia mide más producto y eficacia mide más resultado. Una más, Brian. Eficacia mide más cumplimiento de objetivo, efectividad mide más cumplimiento de resultado. Brian, objetivo no es lo mismo que resultado. El resultado es la consecuencia del objetivo. Entonces, aprovecho de la pregunta de Brian. Muchacho, ¿acaso no es lo más importante medir efectividad? Pregunto yo. ¿Acaso no es lo más importante medir efectividad? ¿Acaso a la población, perdón que sea grosero, a la población le está valiendo su insumo, su proceso? A la población lo que le interesa es el efecto y el impacto. Esto es lo que necesita la población. En salud nos encontramos que eso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ¿con qué podemos medir esto? Con un indicador de efectividad. Muchachos, este es el desafío y siéntanse orgullosos de la carrera que están estudiando, pero yo digo, cambiémosle la orientación, vayamos más por este lado, porque eso es lo que queremos medir. Si medimos la efectividad de todas las instituciones gubernamentales y medimos de todas las empresas privadas, estaremos mejorando la administración, estaremos mejorando la gestión propiamente dicha. Lo que se mide se administra, lo que se administra se mejora. Estaríamos mejorando la administración pública, la administración privada. Y aquí quiero recuperar lo que decía don Alberto Chavenato. No hay países subdesarrollados, hay países subadministrados. El problema de nuestros países es la deficiente administración, es que no tenemos indicadores bien definidos, por eso es que no podemos establecer mediciones. Por eso, estimados estudiantes y colegas docentes, aquí viene la voz de un administrador, ¿ya? Trabajemos conjuntamente en esto que significa auditoría operativa, porque con eso vamos a contribuir a la mejora de la gestión, ya sea pública o ya sea privada. Gracias, licenciado. Nos pregunta también Miguel. Buenas noches, licenciado. En la auditoría operativa, ¿esta medición de indicadores está relacionado también con el costo? Directamente no. No, tampoco estoy diciendo que no se relaciona. Hay una relación muy, muy leve, pero no, sustancialmente diríamos, no van en la misma dirección. El COSO se refiere a la implantación de lo que es control interno. ¿Ya? Control interno. ¿Ya? Y cuando hablamos de control interno, según el informe COSO, hay diferentes versiones. Por ahí alguien me dice, le faltan algún elemento. Tenemos 5 elementos que deberíamos incorporar. ¿Ya? Y ese tema es vital también. Uno, ambiente de control.
otro, evaluación de riesgos, otro, actividades de control, otro, información, comunicación y otro, supervisión. ¿Está bien? Ahora, estos son 5 elementos que hay que implantar en toda institución. Ahora, ¿dónde pueden estar los elementos comunes? Para garantizar el cumplimiento de objetivos está el control interno. Y aquí tenemos que evaluar riesgos. ¿Está bien? ¿Qué riesgos se pueden dar que imposibiliten el cumplimiento del objetivo? Y ahí podemos utilizar tal vez algunos indicadores, ¿ya? Y una vez que evaluemos y el riesgo sea significativo, porque hay que calificar el riesgo, no sé quién me preguntó, hay que calificar el riesgo. No todo riesgo deberíamos tenerlo bajo control. Hay riesgos que son bien importantes. Hay que calificar 2 cosas. Uno, la importancia y otro, la frecuencia. Calificamos el riesgo, porque ese riesgo puede impedir el cumplimiento del objetivo. Calificamos el riesgo y el riesgo es significativo, es importante, entonces hay que implementar una actividad de control. ¿Para qué? Para neutralizar este riesgo y poder contribuir al cumplimiento del objetivo. ¿Está bien? Pero sustancialmente es otra cosa. ¿Ya? Por otro lado están los indicadores, ¿ya? Y por otro lado tenemos el control interno. ¿Que hay elementos comunes? Sí. ¿Ya? Listo, muchas gracias, licenciado. Con eso acabamos las preguntas y agradecerle nuevamente por brindarnos, ¿no?, de su conocimiento, de su experiencia. Siempre nos va a ser, nunca está de más, ¿no? Y espero que les haya gustado también, compañeros. Recordarles que seguimos con esto, con licenciados de calidad, como lo es el licenciado, usted, licenciado Daniel Laura. Muchas gracias, Judith, y agradecer nuevamente a todos los participantes. Lo único que he querido conseguir con esta presentación es un poco sensibilizarlos en el tema de auditoría operativa, muchachos, ¿ya? Y en este tema de los indicadores. Este es un trabajo de equipos multidisciplinarios. Ustedes necesitan de colegas administradores, colegas economistas, etcétera, etcétera, para que de manera conjunta podamos trabajar si queremos mejorar la administración pública y la administración privada. Trabajemos en lo que necesita nuestro país. Muchas gracias, buenas noches. El mensaje de siempre, cuídense, muchachos. Es importante la salud. Un fuerte abrazo para todos. Judith, Ever, Jimenita, gracias por la invitación y con todo gusto presto para cualquier otro evento de esa naturaleza. Muchas gracias. Buenas noches.